Hola, continuamos esta lección 7 de la Academia Forcefield. Esta es la segunda parte de la lección. En el capítulo anterior vimos cómo es que podríamos ya comenzar a interactuar con el ambiente 3D. Construimos una especie como de set, pero muy básico en 3D. Hicimos movimientos de cámara bastante básicos y comenzamos a familiarizarnos poco a poco con el ambiente 3D. En este capítulo abordaremos ya las opciones que pueden tener la cámara, porque una cámara puede emular a la realidad. En realidad, una cámara fotográfica o una cámara de cine, bien puedes mover el zoom, puedes mover ciertos elementos como la apertura del diafragma, de tal manera que puedas enfocar ciertos elementos que están más cercanos o más lejanos. Eso es a lo que se le llama profundidad de campo. También podemos mover algunas otras opciones en el uso de la cámara. Vamos a conocer también cuestiones básicas de iluminación. ¿Cómo es que After nos puede emular ciertas luces? Hay diferentes tipos de luces que podemos utilizar, entonces en este capítulo las conoceremos. Y bueno, pues comencemos. Tengo yo ya apartado para ti una imagen. Vamos a trabajar con esta principalmente, una Torre Eiffel. También tengo un mapa que viene siendo el mapa de París, simplemente para hacer una especie como de imagen, algo muy simple para que veamos cómo se pueden comportar los elementos de acuerdo a la iluminación. Tengo un fondo. Este fondo general nos va a servir, está desenfocado con el fin de que no genere tanta distracción. Este justamente va a estar colocado hasta atrás de todas estas imágenes. Y bueno, pues comencemos. Vamos hacia nuestro programa. Entremos en la ventana de proyecto e importemos. Principalmente en este momento lo único que me va a importar llevar a After es la Torre Eiffel. Entonces la selecciono. Puede ser que solamente la necesite como un footage, entonces no hay ningún problema. Le digo que todo lo quiero en una sola imagen. Aquí la tengo. Viene siendo esta imagen. Estamos viéndola al 100% ahora. ¿Para qué me va a servir esta imagen? Ok. Lo que voy a generar en estos momentos va a ser una nueva composición. Esta composición va a ser la típica 1280 por 720 y la llamaremos como general. Recuerda, siempre es bueno ir ordenando nuestros archivos. Entonces, las composiciones las meteré en carpeta que se llama precoms. El material, en este caso la capa, lo meteré en una capa que se llama source o material. De esta manera yo ya puedo tener ordenado mis archivos. Voy a colocar solamente en una vista en estos momentos. Y deseo llevar la Torre Eiffel a mi plano. Para ello voy a cambiar el anchor point. Lo voy a colocar justo debajo, más o menos en donde corresponde a la base. De esta manera yo ya puedo manipular mis elementos aunque se encuentren en 3D. En ese momento solamente se encuentra en 2D. Pero vamos a colocar también un nuevo sólido. Este sólido va a tener un color blanco, así que lo llevaremos hacia esa escala cromática y hacia abajo. Entonces, ha llegado el momento en el que vamos a convertir nuestros elementos en capas 3D. Recordarás que simplemente tenemos que dar de alta este fichero para que nuestros elementos sean ahora 3D. Necesito crear una cámara. Esta cámara va a ser la vamos a dejar así como cámara 1 por default. Está aceptando profundidad de campo, entonces hagámoslo. Y listo. Ahora, abriré dos ventanas. Lo primero que voy a hacer ahora es comenzar a clonar esta capa. Puedo clonarla hasta 2 o 3 veces. De tal manera que yo tenga 2 o 3 archivos o capas de la Torre Eiffel. La capa de abajo, el blanco, lo que haré será rotarla. ¿Cómo puedo rotar yo en 3D? Hay dos maneras. Puedo seleccionar aquí en transformar y como quiero rotar prácticamente sobre el X, sobre el eje de las X, lo único que tengo que hacer aquí es rotarla de esta manera. Puede ser que lo rote en 90 grados. Entonces, lo estoy llevando ya a mi plano. Otra manera es manualmente. Selecciono mi herramienta de rotación.
recuerda que sale con la tecla W, me posiciono sobre el eje, el gizmo X. En el momento que mi cursor cambie hacia el nombre X, fíjate, aquí estoy en X, en Y y en Z. Deseo cambiar en X, entonces oprimiendo la tecla Shift y dejándola sostenido, doy clic sostenido y inmediatamente mi imagen va a rotar de acuerdo a múltiplos de 45 grados en 45 grados. Vamos a ver, aquí estamos, ya estamos en el grado 90. De esta manera lo único que tengo que hacer es llevarlo hacia abajo y sin ningún problema ya lo tengo en la base. Para yo estar seguro de que está completamente en la base, me voy hacia mi vista superior y la cambio, ya sea una lista frontal, lateral o de izquierda a derecha. Dejámosla como una vista frontal, lateral, perdón. Entonces, de esta manera nos estamos dando cuenta si nuestra imagen ya está completamente en la base. Lo que haré ahora será crecer esta imagen. Lo que me interesa en estos momentos es cambiar la escala. Oprimo S, manipulo mi imagen, quito el candado. De tal manera que si yo quiero que crezca hacia enfrente, o sea, de aquí para acá, necesito manipularla en Y. Entonces, X, Y. De esta manera estoy creciendo mi imagen hacia la profundidad. ¿Por qué sucedió esto? Porque mis ejes rotaron. Ahora prácticamente el Z corresponde hace las funciones como si fuera el eje de las Y. El eje de las Y corresponde como si fuera el Z. El X sigue en su mismo estado. Entonces, si yo quiero crecer esto en el eje de las X, lo único que tengo que hacer es seleccionar X, Y o Z. Entonces, X y está creciendo. De esta manera yo ya tengo un plano. Este plano ya está completamente colocado. De tal manera que yo ya puedo comenzar a jugar con mis elementos. Voy a posicionarme nuevamente en mi vista superior y seleccionaré alguna de las torres. Puede ser que la lleve más hacia frente. Esto con el fin de generar profundidad. Llevo una torre más. Las puedo comenzar a intercalar. Y una torre más. E inclusive, podría ser que tal vez yo genere una torre más. Una cuarta torre. Así que clono con control D. Y lo único que tengo es llevarla. Pensemos tal vez, deseo una torre, una quinta torre, para llevarla más hacia un primer plano. Entonces lo único que debo hacer es posicionar y listo. Respondiendo a mi cámara, así es como están funcionando los elementos. Necesito más o menos colocarlos para que se vean proporcionalmente y sin ningún problema. Y ahí lo tenemos. Entonces, me coloco en una vista e inmediatamente aquí vamos a probar cómo es que funcionan las opciones de la cámara. Colocar esto al 100% para que lo puedas ver mejor. Expandiré mi cámara y las opciones de cámara que se encuentran aquí abajo en Camera Options. Las expando. Entonces, cada una de estas funciones nos va a dar distintas opciones, distintas vistas en la cámara. Por ejemplo, el zoom. Estamos acostumbrados cuando tú manejas una cámara fotográfica, lo que hace el zoom es que te acerca o te aleja la imagen, pero de una manera óptica. En realidad tú no te estás acercando físicamente. Esta es la función de un zoom y la diferencia entre un zoom y un dolly. Cuando tú haces un movimiento de cámara en el que te estás moviendo, por ejemplo, en un cuarto, imagínatelo de esta manera, vas entrando en tu casa y los elementos se van moviendo a tu alrededor. Tú te vas adentrando, eso se llama un dolly in. Si tú te vas haciendo para atrás, y ves cómo los elementos se van alejando de ti, eso se llama un dolly out. Pero por ejemplo, si tú tienes una cámara fotográfica o un telescopio o binoculares, simplemente te los colocas en los ojos y por óptica puedes acercar o alejar. Eso se llama un zoom. Está el zoom in y zoom out. Si te fijas, este elemento que se encuentra más cercano a nuestra imagen está un poco borroso. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en estos momentos es que la profundidad del campo está aceptada. Aquí está, como on. Pero si yo decido apagarla, este elemento no va a ser mínimo el desenfoque que tenga. En el momento que lo prendo,
el desenfoque es mayor. Entonces, entre más cerca estén los elementos de mi cámara, más se van a desenfocar. Eso nos puede dar un poco más de realismo, pero también debes tener en cuenta que esto va a acarrear más uso de RAM en tu computadora. Y bueno, vamos a hacer pruebas con el zoom. Podemos acercarnos o alejarnos, pero simplemente por óptica. En realidad no hay. Ahorita vamos a ver cómo está funcionando esto con las dos vistas. Nuestra vista superior en la cámara en realidad no está moviendo. Lo único que está haciendo es modificando el enfoque. Es como si tú utilizaras un gran objetivo y listo, no habría ningún problema. Entonces, esto es completamente animable. Puede ser que a lo mejor requieras que en menos de un segundo, por ejemplo, tengamos un acercamiento a puede ser un stream close-up de algún elemento. Entonces, vamos acercando poco a poco. Y de una vez vamos a suavizar estos keyframes con F9. Entonces veamos cómo está funcionando esto. Ahí lo tenemos. Este tipo de encuadres o este tipo de movimiento de cámara era muy utilizado en películas japonesas. Recordarás, por ejemplo, las películas de Bruce Lee. Cuando se querían hacer énfasis en ciertos movimientos o en ciertas caras de los personajes, inmediatamente lo que hacían los directores y el director de fotografía era hacer un zoom in, pero muy rápido, hacia la cara, de tal manera que estábamos tal vez en un plano abierto hasta llegar a un close-up. Todavía hay ciertas películas que lo utilizan, aunque ya no está tan utilizado en estos momentos. Uno de los directores que lo ha llegado a usar en sus películas pues ha sido Zack Snyder. Por ejemplo, si recordarás en el caso de 300, hay una secuencia de lucha en donde van los espartanos caminando de izquierda a derecha sobre la pantalla, y de repente lo que hace la cámara es que hace muchos movimientos de zoom. En la última película que hizo, El Hombre de Acero, de repente llega a utilizar también estos movimientos de cámara, los zoom in, pero muy rápidos. Ahora, podemos modificar la distancia de nuestro foco también. ¿Qué es esto? Significa qué es lo que va a estar enfocado y qué no. A lo mejor deseamos que nuestro enfoque sea mínimo o que varíe también. Entonces, esto va a ser completamente modificable. Tal vez sea mínimo, pero lo está logrando de alguna manera. La apertura. Lo que te comentaba en las cuestiones de, de diafragma. Si tú has manejado alguna cámara, por ejemplo, una cámara reflex, lo que tiene ese tipo de cámaras es que maneja diafragmas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diafragma cerrado y un diafragma abierto? Eso se llama, eso nos genera también profundidad de campo. Un diafragma cerrado, entre más cerrado se encuentre, lo que va a generar es que los elementos van a estar enfocados. Pero un diafragma abierto nos va a generar ciertos desenfoques. Entonces aquí lo estamos viendo mucho mejor. El punto de enfoque se encuentra aquí, pero nosotros podemos manipularlo de cierta manera para enfocar solo ciertos elementos. Esto, si lo sabemos utilizar muy bien, podemos sacarle mucho provecho a este tipo de herramienta. Y fíjate, funciona bastante bien. Voy a regresar la apertura otra vez. Estaba aproximadamente como en 20. De tal manera que no nos genere tanto desenfoque. Ahí está. Tenemos un desenfoque de un elemento que se encuentra en primer plano. El nivel de blur también varía mucho. Por ejemplo, si yo quiero modificar la apertura, en estos momentos la modifique, pero no hay blur. En el momento que yo suba el blur, todo cambiará y ya sabré si está enfocado o no está enfocado. Esto es muy importante que sepas cómo manejarlo, ya que nos va a ayudar bastante para el uso de nuestras cámaras. Todas estas opciones que se encuentran acá debajo son para controlar el iris, la forma del iris. Podemos tener en forma rectangular, un rectángulo realmente cuadrado, triángulo, un cuadrado, pentágono, hexágono, hexágono, decágono, etc. Entonces cada uno de estos nos va a dar efectos totalmente diferentes.
simplemente es cosa de comenzar a experimentar cada uno de los elementos que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos generando otro tipo de efecto, lo que está provocando que nuestra computadora ya tenga o use más memoria. Vamos a esperar a que se solucione esto pronto y que termine de pensar la computadora. Y bueno, ya la computadora terminó de hacer el proceso. Entonces, estas son las opciones rápidas que podemos tener para manipular nuestra cámara. Es cosa de que la sepamos usar. Y si todavía esto, nosotros modificamos también, por ejemplo, el eje de rotación Z. Hay veces que podemos conseguir cierto encuadre, esto se llama un Dodge. Un Dodge es un encuadre que surgió, pues, se llama como un encuadre holandés. Justamente es para provocar una sensación de inestabilidad. Aquí lo que sucede es que estamos cuesta arriba, por la manera en cómo leemos las cosas. Pero, por ejemplo, si hacemos esto, nos encontramos cuesta abajo, hay inestabilidad. Entonces, ya es cuestión también de ponernos a estudiar un poco sobre fotografía y sobre tipos de encuadre para que nosotros podamos transmitir todo ese conocimiento a esto, lo que es la manera digital. Y bueno, déjame guardar este proyecto, se llamará como Eiffel. Ahora, vamos a hacer una prueba con la iluminación. ¿Para qué nos sirve la iluminación? Justamente es para crear este tipo de luces y acabados. Pero para ello voy a necesitar primero crear algún tipo de luz. Lo que necesito en estos momentos, vamos a ponernos en dos vistas. Estamos bien como vista superior. Doy clic derecho, selecciono nuevo y doy clic en luz. Tenemos diferentes tipos de luz. Podemos tener luz paralela, luz de spot, luz de punto o luz de ambiente. Cada una de ellas va a comportarse de manera distinta. Vamos a probar una por una. Una luz paralela, probemos, por ejemplo, tal vez yo quiero que me ilumine con una tonalidad más o menos de este color. La intensidad va a ser al 100%, me va a mostrar sombras y quiero que también me cree suavizados. Entonces, doy que sí. Y lo que me está creando ahora es una luz. Esta luz por lo general es como un tipo de luz que va direccionada. Si te fijas, lo que está haciendo es cambiar. Esto se llama luz paralela. Da otro tipo de iluminación, lo veremos en una vista. Es totalmente modificable, ya sea en 3D o en 2D. Simplemente es cosa de tratar de acumular las luces poco a poco. Vamos a hacer un pequeño experimento. Si te fijas en este momento, los elementos sí están respondiendo a ciertas cuestiones de iluminación, pero no están proyectando sombras. Si yo quiero que me proyecten sombras, entonces yo tengo que seleccionar mi elemento y tengo que dar clic en opciones de material. Y aquí tenemos más elementos. A la hora que tú conviertes tu capa en una capa 3D, tú puedes darle la instrucción, quiero que acepte sombras. Ok, ya lo está haciendo. Y también, pues, quiero que tú generes a lo mejor difusión. Tal vez quiero que me des cierta apariencia, como un brillo. Entonces vamos a colocar a todos los materiales que tengamos aquí, que acepte sombras. De tal manera que, ya lo estás viendo, están comenzando a generar sombras, poco a poco. Están aceptando sombras. Por acá lo tenemos también. Está generando su sombra. Y nos hace falta uno más. Esto le va a dar todavía más realismo a nuestra imagen. Listo. Tenemos todo listo. Ya ha aceptado las sombras sin ningún problema. Ok. Así es como funciona la luz paralela. Ya vimos que funciona a partir de un punto de origen y nos va generando diferentes tipos de acabados. Vamos a checarlo. Por ejemplo, acá en cómo se encuentra en la manera horizontal. Digo, perdón, superior. Vemos que nos ayuda a generar otro tipo de iluminación.
Ahora, vamos a intentar generar esto, pero con otro tipo de luz. Eliminemos esta luz y creemos una nueva. Esta luz se va a llamar luz de spot. ¿Qué es un spot? Viene siendo un foco. Podemos manejar la intensidad, el ángulo del cono. Es como si estuviéramos iluminando con un reflector. El ángulo del cono, si queremos que sea suavizado también, el radio del suavizado también, la caída más o menos del suavizado, el tipo de sombras y la difusión de las sombras. A lo mejor no quiero que las sombras sean tan fuertes, pero yo variar el tipo de acabado de la sombra. Y aquí lo tenemos. Lo que nos está generando este tipo de luz ya es otro tipo de iluminación. Vamos a traerlo más hacia enfrente, de tal manera que yo pueda tal vez iluminar ciertas áreas de mi luz, de mi ambiente. Si te fijas, me está generando algún otro modo de ver las cosas. Entonces, en cualquier momento puedo yo abrir mi, mi imagen, digo, mi luz, y comenzar a manipularla desde aquí. Tal vez yo desee que en posición se vaya un poco más hacia arriba. A lo mejor deseo variarle el ángulo del cono. En cualquier momento puedo regresar, seleccionar opciones de luz y de esta manera comenzar a manipular de manera distinta. Por ejemplo, el calado del cono también se puede. La intensidad, a lo mejor quiero que sea poca o quiero que sea mucha. La intensidad con la que se ilumina mi luz. Mi imagen, perdón. Aquí lo estamos viendo, nos está generando un acabado. De hecho, hasta podríamos decir que es como un acabado tipo fantasmagórico. ¿Por qué? Porque este tipo de luz se llama cenital. Viene justamente desde arriba. Vamos a probar con otro tipo de luz. ¿Te fijas cómo cambia por completo el ambiente a la hora que utilizamos iluminación? Seleccionemos luz de punto. En algunos programas de 3D puede llamarse como un ovni. ¿Qué es esto? Es simplemente un punto que está flotando y es como si estuviera iluminando. Vamos a ponerlo. Y aquí lo tenemos. Generaré otra vez las dos vistas. Entonces mi luz de punto también puede estar animada. Vamos a generar una pequeña animación de esto. Tal vez yo quiero que en la posición se encuentre animada así. De tal manera que al llegar a este punto mi luz se pare. Pero tal vez quiero que esté un poco más intensa esta luz. Entonces vamos a abrir las opciones de la luz. Y quiero que en intensidad sea un poco más fuerte. Entonces veamos qué es lo que sucedió. Quitaré el full, lo pondré a la mitad. Veamos qué sucedió con esta iluminación. Aquí viene. Está actuando completamente distinto cada uno de mis elementos. Y están reaccionando a la iluminación que viene. Entonces, si te fijas, esta cuestión del 3D es bastante divertida a la hora que ya comienzas a manipular los elementos. Tal vez aquí deseo que la luz pues baje o suba más. Entonces puedo yo comenzar a manipular en 3D las trayectorias de esta manera. Aquí se encuentra mi luz. Y nos falta ver un último tipo de luz. Esta es, demos clic derecho para crear nueva luz. Este tipo de luz se llama ambiente. ¿Qué es lo que nos genera este tipo de luz de ambiente? Pues es una iluminación general. Vamos a ver cómo funciona. En realidad nos está iluminando general toda esta escena. Tal vez no me gustó que esté iluminada pues con ese tono tan cálido. A lo mejor yo deseo un tono un poco más frío, entonces selecciono y llevo mi luz de ambiente hacia otro tono y doy aceptar. Me está iluminando de otra manera. Entonces puedo yo comenzar a combinar luces. Tal vez deseo que en este momento pues generar una luz, perdón, genero una nueva luz. Esta luz será de punto
y daremos otro tipo de iluminación, combinando ciertos elementos. Entonces lo que estamos generando en estos momentos ya es otro tipo de luz. De eso se trata la iluminación en 3D. Siempre hay que combinar bastantes luces. Entonces puedo yo clonar de repente esta luz. Y lo único que tengo que hacer es llevarla un poco más atrás para que me genere otro tipo de acabado. E incluso tal vez deseo que esta luz tenga otro tipo de color. A lo mejor quiero que me ilumine más con amarillo. Lo está haciendo. Y bueno, esta es la manera en como nosotros podemos crear luces y manipularlas en After Effects. Si te fijas, ya cada una de estas luces nos está dando distintos acabados. ¿Qué pasa si yo deseo o ya no me gustó una luz? Pues simplemente la apago y puedo comenzar a crear otras luces. Tal vez me gusta que tengan más iluminación todo esto. Entonces voy clonando mis luces y voy generando más iluminación poco a poco en el escenario, de tal manera que todo mi escenario se encuentre completamente iluminado, juntando más o menos los ovni o los puntos de luz para que me genere cierto tipo de sombras. La cuestión de la iluminación es toda una ciencia. Vamos a ver cómo está luciendo esto en estos momentos y pongámoslo a full. Así está luciendo nuestra imagen con la iluminación. Veamos cómo luce sin ella. Te darás cuenta que la intención es completamente distinta. Realmente le estamos dando más realismo a nuestra composición. Guardaré esto. Y ahora, lo que voy a hacer es generar una nueva composición. De igual manera, voy a importar nuevamente mis elementos, solamente que ahora sí importaré el mapa, el fondo y la torre. Los abriré. Lo que quiero hacer aquí es llevar el fondo primero para que se quede justamente ahí incrustado. Llevar el mapa. Este mapa lo que hará será generar un ambiente 3D, ya que este lo voy a convertir en layer 3D y lo rotaré de tal manera que yo pueda más o menos ver cómo está funcionando la perspectiva. Traeré mi Torre Eiffel, doy doble clic para colocar el Anchor Point justo en la base de la Torre Eiffel y la coloco. Primero la tengo que convertir en 3D y la coloco en algún punto en el escenario. Para estar seguros que se encuentra realmente casi pisando el escenario, yo necesito irme a esta vista lateral, la convierto a vista totalmente de izquierda y lo único que tengo que hacer es colocarla para que mi torre se encuentre justamente ahí. Vamos a aprender con este ejercicio qué es la auto orientación. ¿Por qué? Porque sucede de repente. Voy a crear una nueva cámara. Para esto también convertiré esta capa en 3D. Y esta capa lo que haré es llevarla más al fondo para que realmente funcione como eso, como un fondo. Ahí lo tenemos. Entonces voy a crear una nueva cámara. Esta cámara estará así tal cual. Y lo único que quiero con esto, voy a mover mi cámara de tal manera que mi punto de enfoque o de interés se encuentre justo en donde se encuentra mi torre. El mapa la voy a desplazar un poco más. Entonces, me colocaré aquí y cambiaré el tipo de cámara. Para generar un ambiente como de 3D. Pero si te fijas, lo que está sucediendo es que si yo coloco mi cámara justamente encima del mapa, tal vez ya no voy a ver la cámara, o digo, la capa de la Torre Eiffel de manera frontal. Yo lo que necesito con esto, con este tipo de truco que haré, es que siempre me esté dando el frente, o siempre esté viendo yo de frente la imagen de la Torre Eiffel. ¿Cómo genero esto? Es bastante fácil. Selecciono la Torre Eiffel, doy clic derecho y busco la opción transformar.
En la opción transformar, justo hasta abajo se encuentra la opción autoorientar. Inmediatamente me va a preguntar si quiero orientar la cámara hacia algún pad o la quiero orientar hacia la cámara. Le daré esa opción, que es la tercera. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Siempre mi imagen me va a estar dando el frente, sin ningún problema. Tal vez pueda suceder que yo quiera crecer este fondo un poco, con el fin de que crezca y que se note, pues que está bastante bien elaborado. A lo mejor esta capa deseo meterle una mascarilla. Entonces lo que tengo que hacer primeramente es convertirla en una precomposición. ¿Cómo lo puedo convertir yo a partir de esto? Simplemente oprimo Control, Shift, C. Me va a preguntar si quiero dejar todos los atributos o moverlos. En este momento no hay ningún atributo, o sea, significa una animación o algo. Lo voy a dejar así tal cual y la convierto. Doy clic, doble clic y me abre una nueva composición con el mapa. Lo que voy a hacer ahora es crear justamente una mascarilla. Esta mascarilla me va a servir para generar un ambiente o una sensación como de que se vaya difuminando mi imagen. Selecciono mi mapa y voy trazando la mascarilla poco a poco. De esta manera, toda esta parte que se encuentra atrás va a estar difusa. Vamos a checar si está funcionando. Aquí está, no está curvatura. Lo único que tengo que hacer ahora es modificar el feeder o el calado de la imagen. De esta manera. Ya que puedo aprovechar otro truco. Tal vez puede ser que yo desee meter a lo mejor un degradado. Entonces creo un nuevo sólido. Este sólido puede ser tal vez en color negro. Oprimo OK. Lo único que tengo que hacer aquí es copiar o generar tal vez un nuevo, una nueva mascarilla. Más o menos así. Modifico también el calado de la capa. De esta manera. De tal manera que me genere un degradado. Lo único que voy a hacer aquí es modificar. Tal vez quiero que me genere, pero en Classic Color Burn. Entonces solamente modifico el, el tipo de cuadro que me está generando. Lo que voy a hacer ahora, a lo mejor no me gusta el color burn, necesito llevarlo al Multiply. Es copiar la máscara. La selecciono, copio y pego. De esta manera, mi máscara ya está afectando directamente. O puede ser tal vez que yo desee convertir este sólido en una nueva precomposición. Entonces oprimo Control Shift C. Le voy a decir que ahora sí muevo todos los atributos porque yo genero una máscara y se lo lleva. Copio mi máscara y se la pego a esta composición. De esta manera, yo lo que estoy generando ya es un ambiente, ya es algo distinto. Lo único que tengo que hacer ahora, en todo caso, ya es generar tal vez iluminación. ¿Cómo la genero? Ya habíamos visto. Nueva luz, tal vez puede ser un punto y va a tener una intensidad más o menos fuerte. Entonces, oprimo y localizo mi imagen. De tal manera que esto me pueda generar cierto tipo de acabados. Le voy a decir a la Torre Eiffel que me genera una sombra. Me voy a opciones de material y oprimo. Quiero sombra. Aquí lo estamos viendo. Regreso a mi luz y lo que voy a hacer es clonar esta luz para que esta misma me pueda generar una iluminación por detrás, ya que es mi intención que se note que hay cierto fondo. Pero tal vez la puedo llevar más hacia arriba, mi iluminación. E igual, podría ser que yo le bajara la intensidad a esta luz para que no me queme demasiado. A lo mejor puede decir que se vaya a un 120%. Aquí lo estamos viendo cómo está actuando. A lo mejor la luz que está detrás, que sea de menos intensidad también. Entonces, en opciones de la iluminación, la bajamos tal vez a un 90%. Lo que estamos generando ya es una composición con otro tipo de iluminación. Tal vez yo deseo clonar esta luz. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar esa luz que he clonado
vamos a seleccionar todo. Y esa luz que cloné la voy a llevar en algún otro punto para que me genere otro acabado. Y si te fijas, entre más luces vayas metiendo, más tu composición va a ir modificándose. Entonces en cualquier momento yo ya puedo ir haciendo ciertos acabados. Incluso puede ser que hasta yo desee acercarme un poco a la Torre Eiffel. Selecciono para moverme en Y, en X, y vuelvo otra vez a seleccionar para mover mi imagen y que vaya rotando. De esta manera tal vez yo puedo generar algún tipo de acabado muy distinto. Y bueno, pues guardaré esta composición como Eiffel-mapa. Está bien, de esta manera es como ya llegamos al final de esta segunda lección. Espero que te haya gustado el uso de las cámaras 3D. En las próximas dos lecciones que nos quedan, la 8 y la 9, ya comenzaremos a aplicar todo esto ya en composiciones un poco más elaboradas. Hemos visto ya cómo se han manejado diferentes tipos de composiciones, pero todas han sido en planos 2D. Lo que haremos ahora será, primeramente, en el siguiente capítulo, aprenderemos cómo se maneja o cómo se utiliza una cámara 3D y cómo la podemos animar. También lo que haremos será, pues ya jugar capas 2D con capas 3D y comenzarlas a combinar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y espero que te esté gustando.